Hola, ¿qué tal? Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Usted sabe que en el mundo 3.900 millones de personas corren riesgo de contraer el dengue y que de ese número 96 millones realmente se contagian. Las enfermedades transmitidas por mosquitos existen en diferentes partes del mundo y en algunos casos puede ocasionar graves enfermedades o incluso la muerte. Pero el riesgo puede ser mucho menor si se toman las medidas de prevención y detección tempranas. Si está usted planeando un viaje y se pregunta cómo se debe proteger de las enfermedades transmitidas por vectores, no se pierda nuestro programa. Así comenzamos En Directo. Vamos a escuchar la opinión de la gente sobre nuestro tema de hoy y así comenzamos a poner este tema en contexto. ¿En qué enfermedades conoces tú que se transmitan a través de mosquitos? El dengue, el chikungunya. El dengue, el chikungunya, paludismo, son varias. Pues así las más sonadas, el chikungunya, el dengue y no más. Muchísimas, malaria, chikungunya, fiebre amarilla, bueno, infinidad, Zika. La fiebre amarilla, los salpullidos cuando están en tierras muy cálidas donde hay muchos pozos que están contaminados. El dengue, ¿cómo es? La chikungunya, el paludismo y no me acuerdo más. El paludismo es uno de los más comunes. El dengue, el chikungunya, ¿el qué? Sí, chikungunya, la malaria. Es que son muchos las enfermedades que se transmiten por los mosquitos. La fiebre amarilla. Muy bien, hoy vamos a hablar en nuestro espacio precisamente de esto, las enfermedades que son transmitidas por vectores o mosquitos, pero además, ¿qué debe contener ese botiquín que debemos, portar, que debemos llevar dentro de la maleta si estamos planeando ir de viaje? Y para hablar de este tema me acompaña hoy el doctor Franklin Prieto, él es director de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Doctor Prieto, gracias por acompañarnos hoy en directo. Muchas gracias por su invitación. Bueno, doctor Franklin, comencemos hablando de cuáles son esas enfermedades más comunes, cuáles son las principales que se podrían presentar en este tipo de viajes vacacionales. Creo que es importante hacer una división. Hay algunas enfermedades que son propias de los centros urbanos, que son transmitidas por mosquitos. Básicamente hay tres, que son el chikungunya, el Zika y el dengue. De esas tres, la más frecuente es el dengue. Hay también algunas que se presentan en zona rural, como es la fiebre amarilla y el paludismo. Estas en conjunto serían las enfermedades que nos pueden preocupar más por ser transmitidas por vectores. ¿Y cómo se transmiten? Básicamente en el ciclo de la enfermedad yo no te puedo transmitir de persona a persona la enfermedad, sino que necesito un vector, alguien que de alguna manera lleve la enfermedad de uno a otro. Ese vector es un mosquito. Entonces, el mosquito tiene la capacidad de picar a una persona. O a un animal, doctor. O a un animal, sí. Para algunas enfermedades, no para las que acabo de mencionar. Toma la infección, el virus se reproduce en el mosquito y luego se lo puede transmitir a otro. El mosquito, por ejemplo, la Aedes aegypti, que es muy popular, muy conocido, que es el que nos produce el dengue hemorrágico, ¿cierto? Ese mosquito que es tan maligno, digamos, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde lo encuentra uno? Ese es un mosquito bastante curioso, porque es muy exquisito. Es un mosquito que vive en agua limpia. O sea, generalmente uno piensa que las aguas estancadas, malolientes, son el nido de muchas de las enfermedades. Y realmente en el caso de la Aedes aegypti, eso no ocurre. El mosquito tiene la propiedad de sobrevivir en agua limpia. Allí va, deposita su huevo, se reproduce y más o menos en 21 días tiene una tasa de transmisión o de reproducción altísima. Sí, doctor, y por ejemplo, ¿cuáles son esos síntomas que ya uno comienza a ver, en la salud de
sí, de cada uno de nosotros. ¿Y dentro de qué tiempo, después de que nosotros viajamos, se pueden comenzar a manifestar esos síntomas? Pues en el caso de las enfermedades que mencionaba que son urbanas, Zika, chikungunya y dengue, los síntomas al inicio son muy similares a un resfriado. O sea, las personas tienen malestar general, tienen fiebre, dolor de huesos, cansancio, y luego esa fiebre se va haciendo mucho más intensa. Entonces, más o menos un cuadro clínico de un dengue, de un chikungunya, un Zika, puede estar alrededor de los 7 días. Desde el momento en que yo estuve en el sitio, la posibilidad de yo desarrollar los síntomas se da en los siguientes 5 a 7 días. Por ejemplo, si yo viajo hoy a Villavicencio, para poner una de las tantas ciudades donde podría ocurrir un caso de dengue, y yo solamente estoy un día y a los 5 días empiezo a tener síntomas, yo podría pensar que estoy teniendo dengue. Sí, doctor, por ejemplo, nosotros aquí en la presentación manejábamos unas cifras que son cifras bien interesantes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de las enfermedades transmitidas por vectores, que representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y que está provocando al año más de 700.000 muertes. Sí. En el caso de Colombia, por ejemplo, ¿cómo están los datos? ¿Cómo están las cifras con relación a ese tipo de enfermedades infecciosas? Este año ha sido un año de relativa calma. En parte la explicación de por qué estamos en un año de calma está relacionado con el Zika. En el periodo 2015-2016, Colombia sufrió una gran epidemia de Zika, que hasta ahora estamos viendo sus reales consecuencias. El hecho de haber tenido contacto con Zika, al parecer, por las medidas de control y por la misma protección que puede haber dado estar infectado por Zika, hizo que este año disminuyeran nuestras cifras habituales de casos de dengue. Sin embargo, eso no significa que debemos bajar la guardia. Sí, muy bien. Yo quiero invitarlos a que comiencen a participar de nuestro programa. Ahí está, va a aparecer ya la línea telefónica al 457-8300 y marcan la extensión 5225 y 5226. Hoy estamos hablando de este tema, las enfermedades que son transmitidas a través de vectores y mosquitos, pero también cuáles son esas medidas de prevención que usted debe tener muy en cuenta a la hora de viajar. Entonces, son enfermedades transmitidas por vectores y también esas recomendaciones que con nuestro especialista del Instituto Nacional de Salud le vamos a estar entregando en el transcurso, en el desarrollo de nuestro programa, para que ustedes la tengan bien en cuenta. Hemos hablado entonces de cuáles son las enfermedades, haciendo como una recapitulación, las enfermedades más frecuentes, las más comunes, que estamos hablando del Zika, chikungunya y el dengue hemorrágico. Y también cuáles son esos síntomas y cuándo comienzan ya a manifestarse después de que nosotros realizamos este viaje. Hablemos ahora, doctor Franklin, de prevención. ¿Cuáles son esas medidas de prevención? Y me imagino que eso dependerá del lugar donde uno va, no el destino. Claro, o sea, lo primero es la prevención individual. Como tengo de alguna manera el temor que el mosquito me pueda transmitir la enfermedad, debo tratar de establecer barreras para el mosquito. Entonces, la barrera esencial es usar ropa de manga larga. A veces eso es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque estamos hablando de zonas de tierra caliente donde la gente suele andar de manga corta y de pantalón corto. Sin embargo, hay que tratar de, en lo posible, usar la mayor manga larga que se pueda. Lo segundo es el uso de repelentes. El uso de repelentes también constituye una barrera. Entonces, esas dos son esencialmente las medidas individuales. Quizá podríamos añadir algunas como dormir con mosquitero, sí, pero eso depende mucho del hábito del mosquito. Hay mosquitos que pican más hacia las 5 de la tarde cuando la gente todavía no está durmiendo, como hay mosquitos que pueden picar un poco más tarde. Esas son las medidas individuales. Habrían otras medidas que son más de la casa, que posiblemente nos detendremos más tarde en ellas. Sí, porque yo quiero detenerme en el tema de repelente, sí, porque es que a veces nosotros no sabemos elegir el repelente y yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que debe contener un repelente? Cometemos el error de errores de decir, este huele mejor que este, entonces compro este, pero ¿qué debe contener realmente el repelente para que nos proteja? Básicamente hay que revisar la etiqueta del repelente. En la etiqueta del repelente pueden aparecer una de 3 sustancias que son las que la OMS recomienda como sustancias protectoras. La primera de ellas, que es la más utilizada, es una que tiene como sigla D de dedo, E de enano, T de tetero, DEET. Esa es la más utilizada en los repelentes. ¿Y eso qué quiere decir? Es una sigla del compuesto químico que es muy complejo decirlo para no confundir a la audiencia. ¿Para qué? Básicamente lo que hace es producir un bloqueo que no permite que el mosquito se acerque. O sea, el mosquito cuando se acerca puede perder su capacidad de vuelo. ¿Sí? Es básicamente lo que hace. La segunda son algunas sustancias que contienen un componente carboxílico.
Entonces uno lee la etiqueta y se dice carboxílico, puede pensar que ese es un buen repelente. Y el tercero, que son los que cada vez más se usan, son algunos repelentes orgánicos basados en unas sustancias que se denominan permetrinas. Entonces, cuando usted observe una etiqueta de un repelente, sea en rolón, sea en spray, ¿sí? O en jabón, que también existen, tienen que observar que sea una de esas tres sustancias. Durante la epidemia de Zika se puso muy de moda el uso de repelentes a base de citronela. La citronela es una sustancia aromática que también espanta al mosquito. Sin embargo, la citronela, por ser tan vaporosa, digámoslo así, desaparece rápidamente de la piel. Y desaparece, no sé si ustedes recuerdan que durante un tiempo se vendieron unas manillas que tenían ese repelente. Cuando esa manilla tiene contacto con agua, se pierde su poder. Y entonces la gente puede estar como tranquila, casi como con las manillitas o los aparaticos que ponemos a veces en nuestras mascotas para que sirvan también de repelentes, pero eso puede no ser tan efectivo. Y estas pulseras antimosquitos, le quiero preguntar qué tan efectivas son, porque a veces hay muchas mamás que se las ponen a los niños. Solamente son efectivas, es muy parecido como algunos tipos de bloqueador solar, donde al inicio funcionan muy bien, pero su poder va disminuyendo rápidamente, lo que no pasa con las tres sustancias que mencioné previamente. Bueno, doctor, y un punto ahí ahora que estamos hablando del repelente es cómo aplicar el repelente, y cuántas veces lo tiene que aplicar uno al día. La aplicación de repelente, ¿cómo debe ser? O sea, lo más importante es que los mosquitos tienen unos horarios de picadura. Los mosquitos no están picando todo el día. Si yo estoy en una zona urbana, los mosquitos que tienen el hábito más peligroso son aquellos, digamos así, que despiertan con uno, o sea, entre las 6 y las 8 de la mañana, y aquellos que llegan a la casa con uno, entonces entre 6 y 8 de la noche. Entonces, realmente la recomendación de repelente está muy relacionada con aquellas zonas donde yo puedo sospechar que hay un acúmulo importante de mosquitos. Entonces, yo debo aplicarme previamente. Generalmente la recomendación de cuánto tiempo dura el efecto sobre la piel y el hecho que el repelente se mantenga en la piel está en la misma etiqueta del producto. Hay repelentes que la recomendación es aplicarse cada 3 horas, como hay repelentes en que la recomendación puede llegar a las 12 horas, es decir, la jornada que tiene uno fuera de su casa. Muy bien, hoy aquí en directo estamos hablando precisamente de este tema, las enfermedades transmitidas por vectores y mosquitos. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes, las más frecuentes, pero además, qué debe contener ese repelente, que es como una de las medidas de prevención? ¿Qué es lo que lo que debe tener? Su contenido, esto es muy importante, y cómo es que lo tenemos que aplicar para que realmente nos haga un efecto positivo. Y todo esto, pues obviamente si estamos planeando irnos de viaje. Pero vamos a estar hablando en el transcurso de este programa con el doctor Franklin del Instituto Nacional de Salud, cómo prevenir no solo las enfermedades que son transmitidas por los mosquitos y vectores, sino también por intoxicaciones, ¿verdad? Intoxicaciones, estamos expuestos cuando viajamos a cualquier tipo de intoxicación, infección, por ejemplo, por alimento, bebidas, el agua. Todo esto lo vamos a estar comentando hoy en nuestro programa, así que los invitamos a que participen, a que nos llamen para que nos hagan todas sus preguntas. Bueno, doctor, yo quiero que vayamos como recapitulando esta primera parte, ¿verdad? Para la gente que a esta hora se está como sintonizando con nosotros aquí en directo de Canal Capital. ¿Cómo nos podemos entonces proteger contra la picadura de mosquitos? Por ejemplo, ya en la práctica, ¿qué es lo que hay que hacer? Okay, o sea, lo primero es lo que ya hicimos la recomendación, las prácticas individuales. Yo debo establecer barreras para evitar que el mosquito tenga contacto conmigo. Pero lo segundo tiene que ver con mi entorno. Como lo mencionaba antes, este mosquito tiene la propiedad de sobrevivir en aguas limpias. Uno generalmente con el agua limpia como que no percibe el riesgo. Entonces, ¿cuál puede ser un agua limpia? Primero, la de las albercas. Si yo voy a visitar un familiar, muy posiblemente él tiene en su alberca agua depositada porque muchas veces tienen la percepción que el servicio del acueducto no es continuo. Entonces, como el agua se ve limpia, pues uno nunca limpia los tanques. Entonces, una primera recomendación tiene que ver con eso. El agua que almacenamos para el consumo, debemos asegurar de estar limpiando esos almacenamientos de manera constante. Doctor, disculpe, esos almacenamientos es que a veces los hacemos en las cosas más cotidianas, como por ejemplo lavar los platos. Y a veces uno tiene la tendencia, yo quiero preguntarle si esto puede ser riesgoso o no, cuando se queda, no sé, en la olla algo pegado y uno quiere dejar para que se suavice y se pueda lavar mejor, uno deja como el agua enjabonada ahí. ¿Eso está bien o eso no tiene problema para el mosquito? Porque realmente, como lo mencionaba, este mosquito tiene la propiedad de ser muy delicado con el agua, es decir, necesita agua limpia.
Entonces, cuando el agua ya está contaminado con algo, o en este caso que tiene grasas y jabones, Sí. es muy difícil que el mosquito cumpla su ciclo de reproducción. Entonces, básicamente el agua que me refiero estancada, y por eso la importancia, es el agua completamente limpia. Entonces, la que tenemos en la alberca, la que a veces depositamos en grandes bidones o en grandes barriles, Sí. porque tenemos miedo de que no haya continuidad en el servicio. Lo segundo son unas prácticas que tenemos, y es guardar muchas cosas porque suponemos que nos pueden servir en algún momento. Sí. Entonces, los tarros de las galletas. Entonces, somos felices guardando los tarros de las galletas y muchas veces no tenemos dónde ubicarlos y los ubicamos en los patios, en los jardines, en un sitio donde les caiga agua. Como les cae agua lluvia, esa agua es agua limpia. Y ahí es un sitio perfecto para que el vector tenga su reproducción. Así podemos tener más ejemplos. Por ejemplo, a veces compramos una canasta de cerveza, una canasta de gaseosa o las botellas de gaseosa litro y las guardamos y no las tapamos. Lo mismo puede suceder con las llantas, con los floreros, que no solemos cambiarles el agua con mucha periodicidad. De hecho, creo que a todos nos pasa, cuando van a hacer el asado de fin de año y van a sacar la canasta de gaseosa que tienen guardada o la canasta de cerveza, tan pronto sacan la canasta sale un montón de mosquitos. ¿Por qué? Porque ahí está el criadero. Entonces es importante tratar de evitar los acúmulos de agua en nuestro entorno. Muy bien. Creo que vamos a la línea inmediatamente. Tenemos ya llamada y vamos a la línea en este momento. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Aló, buenos días. Sí, te escucho perfectamente. Cuéntanos. Mire, es que yo quiero preguntarle al doctor. Mi papá hace un repelente casero donde utiliza alcanfor, aceite de bebé, le echa agua y pues varias cosas. Yo quiero saber si eso sí está bien, porque yo le he dicho que me parece que es puede llegar a ser peligroso para él, que él es diabético. No sé qué clase de repelente podría usar él para evitar hacer ese repelente casero que él hace. Muy bien. Vale, gracias por comunicarte con nosotros en directo. Bueno, doctor. O sea, lo primero es que hacer una claridad importante. Los repelentes no se absorben. Es decir, si yo me aplico una sustancia sobre la piel, el repelente como los que mencioné con DDT o con carboxílico o con permetrinas no suelen ser absorbidos por la piel. Quedan solamente en la capa más superficial. Como quedan en la capa más superficial, no hay un problema para una persona que tenga un problema metabólico como una diabetes, ¿cierto? Es lo primero. Lo segundo es que sí, existen muchas preparaciones magistrales hechas en casa que son útiles. Parte de los ingredientes que mencionó nuestra oyente son ingredientes que se han reconocido que también tienen un efecto repelente. El alcanfor, la citronela, algunas sustancias alcoholadas, algunas cosas que usamos habitualmente en nuestras casas pueden servir como repelentes. Obviamente que como muchas cosas podemos estar prefiriendo aquello que ya está listo para ser usado que aquello que tenemos que preparar. Muy bien, vamos nuevamente a la línea. Hola, buenos días. Hola. Sí, aló, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, señora, para hacer una pregunta al programa. Sí, señor, lo escuchamos. Yo quiero preguntar si el doctor que está participando puede darnos un cuadro comparativo entre las enfermedades de tipo urbana y de tipo rural. O sea, ¿qué se diferencia al chikungunya, del Zika, del dengue y qué diferencia a la malaria del resto de enfermedades? Muy bien, gracias. Gracias por su opinión y por su pregunta, doctor Franklin. Entonces empecemos con las urbanas, que nuestro teleaudiente nos ha copiado muy bien el mensaje. Entonces, lo primero, cuando hablamos de las urbanas, como lo mencionaba, los síntomas al inicio son muy parecidos. La persona tiene malestar general, tiene fiebre, puede tener escalofríos y progresivamente puede diferenciarse una de las tres. En el caso del dengue, la gran preocupación es que la enfermedad evolucione a su forma hemorrágica. Entonces, la hemorragia no es que uno empiece a sangrar profusamente, sino lo que ocurre es que empieza a tener pequeños punticos rojos en todo el cuerpo. O puede tener morados.
Sí. Eso lo que significa es que tiene un problema en ese momento que se ha expresado como una hemorragia. Esa es la manifestación más importante. Igual el dengue puede tener algunas complicaciones mayores que afectan órganos, pero en esencia eso es lo importante que reconozcamos. En el caso del Zika, la importancia está en que también se puede desarrollar unas pequeñas lesiones pequeñas, pero se ven más como un brote, ¿sí? Como un salpullido. Y la preocupación grande está en las mujeres embarazadas. Es decir, una mujer embarazada con Zika tiene un altísimo riesgo que su niño tenga un defecto congénito, ¿cierto? El tercero es el chikungunya. El chikungunya es muy parecido a los dos anteriores. La diferencia es que en un momento determinado empieza a afectar articulaciones. Entonces la gente empieza a tener dolor en las coyunturas y ese dolor puede permanecer en el tiempo. Esa es la diferencia de las tres urbanas. Como se dan cuenta, al inicio son muy similares y después hay algunas cosas que las diferencian. Doctor, ¿hay algo que uno puede identificar con el chikungunya? Porque es que los síntomas se parecen mucho al resfriado, al dolorcito de cabeza, este dolor de malestar en el cuerpo, me duelen los huesos. ¿Qué cosa nos podría como identificar, con qué cosa podríamos identificar que es chikungunya y no un resfriado o otro tipo de cosas? Pues básicamente el dolor articular que tú mencionaste puede ser el que más nos ayuda a diferenciar, ¿cierto? Y si se mantiene. Y se mantiene, claro, y se mantiene. Y además el chikungunya suele ser más incapacitante. El dengue, como es una enfermedad que la gente que vive en esas zonas ya la ha vivido alguna vez, de alguna manera como que la desestima, como que ya es algo familiar. Es como cuando ocurre una diarrea en nuestras casas. La diarrea no suele ser un evento catastrófico para nuestras casas y la gente la suele llevar por su propia cuenta, o sea, trata de resolverla con medidas generales. Eso en cuanto a las urbanas. En cuanto a las rurales, que son la malaria y la fiebre amarilla, las principales, hay más. La malaria tiene la característica que inicia igual, pero la fiebre se va acentuando y hace oleadas. Es decir, aumenta la fiebre, vuelve otra vez al estado normal, aumenta la fiebre, vuelve a su estado normal y así consecutivamente. Y se puede complicar algunos órganos importantes, especialmente el cerebro. La segunda, que es la fiebre amarilla, es una enfermedad que en este momento está en emergencia en el continente, específicamente en Brasil. Entonces, la fiebre amarilla tiene la característica de empezar igual, pero en un momento determinado empieza a afectar dos órganos, hígado y riñón, especialmente el hígado. De hecho, por eso recibe el nombre de fiebre amarilla. Las personas arrancan con una fiebre muy intensa y en un momento determinado empiezan a producir un color amarillo en su tez, amarillo en su piel, que es la característica de la enfermedad. Bueno, doctor Franklin, creo que hemos explicado bastante bien y con mucha claridad este tipo de enfermedades que son transmitidas a través de los mosquitos, a través de vectores. Y a propósito de prevenir enfermedades o cualquier tipo de problema que tenga que ver con la salud ahora en vacaciones, ¿cuáles son esos otro tipo de medidas que nosotros debemos implementar también, por ejemplo, con la alimentación, que esto es bien importante, la alimentación, las bebidas, el alcohol, el consumo de estos alimentos en mal estado? ¿Cuáles son como los principales riesgos para el viajero? O sea, yo creo que lo primero es tener conciencia de que somos viajeros. Como somos viajeros, a veces tenemos el dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, pero no necesariamente. Entonces, hay muchos hábitos que uno puede pensar no son riesgosos para uno, pero lo pueden ser. A veces un alimento tan simple como una chicha, ¿sí? Puede ser un desencadenante de una enfermedad. Entonces creo que lo primero es ser consciente de que mi alimentación debe ser lo más segura posible. Y lo más segura es toda su cadena, desde que la compro hasta que la consumo. Porque a veces pensamos, la compro pero no la refrigero. Si la refrigero, cuando la cocino la dejo mucho tiempo a la intemperie. Si la cocino, entonces guardo gran cantidad de la comida que me queda y la voy consumiendo en los días siguientes. Obviamente, todas estas cosas que he comentado pueden alterar la seguridad del alimento. Entonces, eso es como la primera recomendación. Sí. La segunda es comprar en establecimientos reconocidos. A veces también solemos como estigmatizar un poco al vendedor ambulante. Sin embargo, hay que valorar mucho o sopesar mucho el efecto de comprar en la calle, porque muchas veces las prácticas sanitarias no necesariamente riñen con el hecho de tener riesgos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estigmatizar al vendedor ambulante. Sin embargo, tengo que tenerlo en mente. Muy bien. Y con respecto, por ejemplo, al tema de las bebidas, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? O sea, lo más importante es que siempre sospechar del precio de la bebida. Una bebida alcohólica suele ser una bebida que no es económica.
En el momento en que usted encuentre una gran ganga, sospeche. Ojo. Claro, es una alerta. ¿Por qué? Porque de eso de bueno no dan tanto. La gente necesita reconocer que eso de alguna manera está identificando un patrón de venta que no es normal y muy posiblemente asociado con lo ilegal. Lo segundo es las recomendaciones que hemos escuchado, las recomendaciones de ver que efectivamente el envase esté completamente sellado, que esté bien etiquetado, que tenga la marca del impuesto, porque la marca del impuesto de alguna manera me está hablando que está en la cadena legal. Entonces, esas 3 recomendaciones son básicas. Sin embargo, hay algunas bebidas también que son tradicionales en esta época que preparamos en casa. Los ponches, chirrinches que hacen en algunas zonas del país. Y es importante tener cuidado también de ir y utilizar alcoholes que puedan de alguna manera adulterar las fórmulas originales. Sí, doctor Franklin, y yo le agrego a eso que usted estaba diciendo, de acuerdo a la OMS, dice acá, cómo prevenir estas enfermedades transmitidas por consumo de alimentos, dice acá, lávese las manos con agua y jabón, proteja los alimentos de insectos y roedores, si va a consumir frutas o verduras, lávelas con agua potable, beba agua potable, evite consumo de bebidas de dudosa procedencia, consuma bebidas embotelladas, consuma alimentos bien cocinados, especialmente las carnes de res, pollo, cerdo, pescados y huevos. Son recomendaciones que les estamos dando acá con nuestro especialista del Instituto Nacional de Salud. Ahora, a propósito, si usted va a viajar, para que lo tenga muy en cuenta a otros países, obviamente todo esto va a depender, todas estas medidas va a depender del destino donde usted vaya, pero son cosas que siempre nos van a servir para evitar contraer algún tipo de estas enfermedades. Bueno, ¿hay algún dato oficial, doctor Franklin, que nos indique qué tanto nosotros los viajeros colombianos tomamos precauciones antes de viajar o cero? Nosotros somos como muy dejados y no nos vacunamos, no le prestamos atención a esto antes de viajar. Claro, de hecho, no tengo una estadística que te pueda decir, el 10%, el 5% de los colombianos hacemos algún protocolo, establecemos algunas reglas cuando vamos de viaje. Realmente no tengo una cifra porque no hay una encuesta que lo haya medido. Sí. Sin embargo, hay una cosa bastante simpática y es que en la mayoría de los países desarrollados existe una consulta que se denomina así, medicina del viajero, donde una persona cuando va a viajar se asesora de alguien que de alguna manera le pueda dar recomendaciones cuando vaya a viajar. Y esas recomendaciones que incluyen, ¿me debo vacunar? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, en el caso colombiano hay determinadas zonas del país donde debo asegurarme vacunar contra fiebre amarilla antes de viajar. Específicamente todo lo que eran antes los territorios nacionales son zonas donde si yo voy a viajar porque voy a pasear, tengo que ponerme la vacuna de fiebre amarilla antes de. Y lo mismo puede ocurrir con algunos medicamentos que podría tomar antes para hacer algo que se denomina profilaxis o prevención. El uso de esas medidas como el uso de repelentes, el uso de bloqueador solar, el uso de botas, la necesidad de no tener humedad en los pies, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos países existe eso, la medicina del viajero. En Colombia no es algo que se haya desarrollado. Muy bien, enfermedades transmitidas por mosquitos y también qué es lo que usted debe tener en cuenta para evitar enfermedades también por alimentos, evitar intoxicaciones, infecciones, por bebidas y todo este tipo de cosas. Quiero ir a las redes sociales a ver qué está diciendo la gente. Salma, no sé si la gente tiene preguntas hasta ahora, usted me dirá. Buenos días. Así es, Lucelena, muy buenos días para ti, para nuestro invitado y para todos los que hasta ahora nos están enviando sus inquietudes con el hashtag En Directo Capital. Recuerden que también pueden seguir nuestra transmisión en las plataformas virtuales de Canal Capital, principalmente en el Facebook Live que tenemos. Y la primera pregunta la hace María Andrea y dice, he escuchado que los mosquitos pueden ser inmunes al repelente. ¿Cómo nos protegemos? Preguntando un poco sobre esas medidas alternativas de protección que se pueden llegar a tener. La segunda pregunta que tenemos es de Rosemary con el hashtag En Directo Capital y nos dice, ¿es cierto que hay gente más propensa a ser picada por los mosquitos? Siempre en los paseos tenemos una persona que resulta más picada que todos los demás y es una pregunta que las personas tienen a esta hora. Y la última pregunta que tenemos el día de hoy la hace Edwin y dice, además de los mosquitos, ¿qué otros bichos pueden contagiarnos? ¿De qué otro tipo de factores debemos tener precaución en estos momentos en los que hacemos los viajes? Como bien dices tú, Luz Helena, sigamos en estudio con nuestro invitado. Bueno, Salman, gracias por recoger esas preguntas, las inquietudes de nuestros tuiteros y también de nuestros televidentes, de quienes saludamos también, nuestros televidentes que nos siguen siempre, que nos sintonizan, que nos acompañan y también a los que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, por ejemplo, que siempre nos mandan preguntas y opiniones. Gracias por sus comentarios. Nosotros hacemos una pequeña pausa muy corta, pero ya regresamos para responder estas inquietudes y mucho más
aquí en directo. Vamos antes de la pausa con el dato. Miren, las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y provocan cada año más de 700.000 defunciones, 700.000 muertes. Esto según la Organización Mundial de la Salud. De eso hablamos hoy aquí en directo. Pausa y volvemos. Del 16 al 23 de diciembre, vive la magia de la Navidad. Disfruta de los villancicos, emociónate con los grandes espectáculos y presentaciones musicales, porque llegan las novenas navideñas a Canal Capital. Vive la Navidad por Canal Capital. Gracias por continuar con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Hoy estamos hablando de enfermedades transmitidas por vectores, por los mosquitos. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes, las más comunes, las principales? ¿Cómo deben ser tratadas? ¿Cuáles son esos síntomas? Y a partir de cuándo comenzamos a sentirlos. Además, ¿qué debe contener ese botiquín para que lo tengamos en cuenta al momento de hacer la maleta, si está planeando irse de vacaciones? Y también estamos hablando de un tema que es bien importante, que es cómo prevenir no solo las enfermedades que son transmitidas por mosquitos, sino lo que debemos tener en cuenta con la alimentación, con lo que vamos a comer, con lo que vamos a beber. Y creo que vamos inmediatamente a la línea. Hola, buenos días. Hola. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Tengo una pregunta para el doctor, ¿sí? Sí. Es que, mira, yo tengo una hija que ella se fue a la costa a viajar con el papá y resulta que por allá le dio la enfermedad esa de la chikungunya, ¿sí? Entonces ella le dio la chikungunya, demoró un buen tiempo bien enferma de eso y ella quedó con un problema que le dolían mucho las articulaciones, no se podía mojar con agua lluvia, andaba con dolor de cabeza todo el tiempo. Resulta que al transcurrir de eso, como unos 6 meses después, yo estaba con mi hija acostada en mi cama, cuando de pronto ella empezó a retorcerse, ¿sí? Y yo comencé a mirarla y yo pensé que ella estaba, molestando. Entonces, cuando vi que empezó a retorcerse feo, empezó a retorcer los ojos, la cara, la cabeza, las manos, y yo la agarraba de la mano y yo le decía qué tenía, y ella no me contestaba. Ella se le trababa como que la lengua y no podía hablarme. Y yo, del desespero que tenía, en vez de coger el alcohol, cogí fue una colonia y se la eché en la cara para que ella me hablara. Y no, fue peor. Entonces yo cogí, me la eché al hombro, bajé 12 pisos donde vivía y me la llevé para el médico. Allá el doctor dijo, no, y que era y que el azúcar, pero yo no conforme con eso, eso le demoró 15 días, eso fue como un ataque de epilepsia, eso fue horrible. Entonces yo quedé con los nervios, con el susto, hablé con un médico en Cartagena de la clínica Alfiri, ¿sí? De especialistas en epilepsia. La mandé, le hicieron unos estudios, le mandaron una droga, y entonces el doctor me dijo que no se podía mojar con agua lluvia, que no se podía entrar a piscina, que no podía tomar cerveza ni nada de esas cosas, que ella no toma nada de eso, que ella tenía que tomarse el tratamiento que él le mandó. Le hicieron una mano de estudio, mejor dicho, impresionante, y que tenía que cuidarse, ¿sí? Pero entonces yo me quedé con eso, o sea, preocupado. Yo dije, ¿sería que eso fue la reacción del chikungunya que me le dio eso a ella?
o es que me le va a dar esa epilepsia o va a sufrir de eso o algo así, porque eso fue tan horrible lo que yo viví con ella y siempre ando preocupada. Entonces, y la droga que le mandó el doctor para que no le dieran esos ataques, esas cosas, eso le hacían daño, le daba mal del estómago. Entonces, pues no sé, estoy preocupada siempre, ya eso ya pasó, ya tiene 2 años. No le ha vuelto a dar esos ataques ni nada, pero cuando le da dolor de cabeza y dolor en las articulaciones, pues yo me preocupo. Claro. Bueno, te agradecemos por compartirnos esa experiencia y el caso de tu hija. Gracias por comunicarte con nosotros en directo, doctor. Bueno, vamos a decirle algo a nuestra televidente sobre esa preocupación que tiene. ¿Sí tiene algún tipo de relación con el chikungunya, esta reacción que tuvo su hija o nada que ver? Primero agradecerle al oyente que nos haya contado el caso. Sí. No se ha encontrado una relación a largo plazo de efectos de ese tipo causados por este tipo de virus, ¿sí? Excepto lo que ocurre con Zika, que la afectación principalmente es en el niño que está esperando la mujer embarazada, no se ha encontrado una evidencia de este tipo de enfermedades. O sea, afortunadamente la familiar y su hija fueron al médico oportunamente y lograron obtener la atención adecuada de acuerdo a la información que ella misma nos está dando. ¿Pero hay secuelas, estas enfermedades dejan algunas secuelas a largo plazo? Como lo mencioné, el dengue no tiene una secuela, el chikungunya tiene una característica de la artritis, pero la artritis pasa en algún momento. ¿Y el Zika? Y en el caso del Zika son los defectos congénitos, el hecho de que los niños puedan nacer con una alteración causada por el virus. Bueno, doctor, vamos a responder algunas de las inquietudes que tenían nuestros tuiteros que nos las hicieron antes de la pausa. Si hay personas que están más propensas a ser picados por los mosquitos. Sí, hay una serie de cosas que hacen que uno lo piquen más. Primero, el grado de exposición. Pues obviamente si uno está en un área donde hay una alta infestación de mosquitos, pues es más posible que lo piquen. De eso no se salva uno. Sin embargo, hay como 5 cosas que uno podría pensar que hace que aumente esa propensión. Lo primero son las personas que tienen RHO. Esas personas que tienen RHO son más susceptibles. Que es la que uno dice, tiene la sangre dulce para el mosquito. Porque precisamente casi que como la investigación tratando de tomar esos elementos encontró que los que tienen esa sangre o producen unos azúcares que son atractivos para los mosquitos. Lo segundo es las personas que hacen ejercicio, que piensan que como van corriendo más, o sea, como están haciendo el ejercicio va más rápido, el mosquito no los alcanza. Podemos estar produciendo más monóxido de carbono o ácidos carbónicos. Esos ácidos carbónicos atraen más a los mosquitos. Entonces muchas veces la persona que juega fútbol en la cancha de fútbol donde se acumula agua y esos mosquitos le pican. La tercera es el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas alcohólicas puede aumentar las tasas de picadura. La cuarta es estar embarazada. Las mujeres embarazadas suelen ser más picadas por los mosquitos. Y la quinta, el uso de perfumes. Algunos perfumes pueden atraer más a los mosquitos. Muy bien, nosotros quiero saludar a esta hora a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live, doctora Franklin, que nos ven mucho a través de redes sociales. Y acá, por ejemplo, Ana González nos dice, botiquín, por ejemplo, botiquín, alcohol, ¿qué es lo que debe tener el botiquín según Ana? Botiquín, alcohol, curas, gasas, agua oxigenada, algodón y 1 metro, entre otras cosas más. Dice, ¿qué otras cosas nos podría complementar el doctor Franklin que debe tener ese botiquín casero, digamos, ya sea en la casa o incluso si vamos a viajar? Los saludamos a todos nuestros televidentes, que para nosotros son muy importantes. Gracias siempre por escribirnos, estoy muy atenta siempre a sus comentarios y a sus dudas, todos los que nos siguen por nuestra señal abierta. Doctor. Hay una serie de elementos que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, el uso de algunas cremas que eviten el rascado, que no hemos hablado de eso. O sea, a mí me puede picar el mosquito y el mosquito no ser un transmisor de enfermedades, pero por el hecho de mis manos sucias, como tú hiciste la recomendación, yo me rasco y me puedo infectar. Entonces, evitar la rasquiña puede también protegerme. Entonces, a veces hay unas cremas que tienen mentol que pueden ser muy útiles para evitar que yo me rasque. Existen otros elementos importantes. Compresas que puedan evitar sangrados. A veces una toalla higiénica. ¿Sí? Tener una toalla higiénica que en un momento de una pequeña herida yo pueda aplicar la toalla higiénica, hacer presión y eso de alguna manera mantiene el estado de compresa de la prevención del sangrado. Vendas. ¿Sí? Es importante tener vendas. Sueros que estén preparados o sueros para preparar en un momento de una deshidratación o de un golpe de calor. Con las temporadas de final de año, específicamente la última semana del año y las primeras semanas del año entrante, se espera que las temperaturas aumenten. Entonces las personas suelen tener algo que se denomina golpe de calor o insolación.
Entonces es importante estar reponiendo líquidos. Entonces eso hace parte de como de las recomendaciones adicionales a lo que nuestra oyente mencionaba. Doctor Franklin, nosotros hablábamos usted nos decía que no hay un dato oficial específico, un porcentaje de cuánto los colombianos somos como tan desprevenidos al momento de tomar esas precauciones antes de viajar. Lo estábamos hablando en la primera parte del programa y, por ejemplo, contrario al europeo, doctor Franklin, el europeo es todo lo contrario, ¿no? Exagera incluso en las precauciones y en las medidas de prevención cuando viene a visitar cualquier país de América. Claro. Se vacuna con el mes de anticipación, se informa sobre todo a dónde va. Nosotros no le prestamos atención a eso. Sí, nosotros parece que tuviéramos cierta inmunidad, ¿no? Como no nos va a pasar nada. Pues como estamos en el ánimo festivo, pensamos que eso no nos puede pasar. Entonces, creo que la reflexión que debemos hacer cada uno, y especialmente al interior de la familia que viaja, porque en Colombia lo que viaja no son solamente los individuos, sino que viajan las familias completas, es qué tipo de precauciones adicionales debo tener. Dentro de esas precauciones están las medidas de protección que ya mencionamos y la necesidad de consultar en el momento que tenga síntomas cuando regrese, ¿no? Porque a veces como que uno piensa que como no le pasó nada ya quedó libre de enfermedad. Hay que pensar de que si yo regreso y empiezo a sentirme enfermo, debo consultar oportunamente para poder recibir la atención adecuada. Bueno, y se siguen moviendo también los comentarios a través de Facebook Live y nuestra señal abierta en vivo. Morales Milton nos saluda y dice muy buenos días, los veo muy bien. Gracias por la información, los felicito. Paola Álvarez dice, ¿qué zonas son las que tienen mayor riesgo de fiebre amarilla? Entonces, las zonas que tienen mayor riesgo de fiebre amarilla están caracterizadas por dos cosas. La primera de ellas es que tradicionalmente han ocurrido casos de fiebre amarilla en esas zonas. La segunda es que es muy difícil asegurar que toda la gente esté vacunada. Entonces, si yo voy a entrar a la Sierra Nevada de Santa Marta, para poner un ejemplo, y no me he vacunado, al entrar muy dentro de la Sierra Nevada, yo puedo tener contacto con el mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Entonces, es importante estar vacunado. Entonces, generalmente son esas zonas selváticas, a veces inhóspitas, donde yo tengo la percepción de que no me va a pasar nada, pero que es importante tener la vacuna. ¿Sí? Es importante tener la vacuna, pero el colombiano no está atento a su calendario vacunal, ¿cierto? ¿O qué tanto? Como esta es una vacuna que no solamente aplica para niños, los adultos no solemos percibir la necesidad de vacunar. Nosotros pensamos que la vacunación es solo para niños. Sí. El Ministerio de Salud ha tratado de asegurar la vacuna para aquellos que estén en esas zonas, para disminuir el riesgo que tiene la población general de sufrir de fiebre amarilla. Pero especialmente todos los niños desde hace más o menos 15 años han sido vacunados para la fiebre amarilla. En el año 2004, no sé si ustedes recuerdan, una gran epidemia de fiebre amarilla que afectó la Sierra Nevada de Santa Marta, afectó el Catatumbo, y durante esa época el Ministerio de Salud hizo un esfuerzo grande de vacunar y alcanzó a vacunar alrededor de 6 millones de personas. Entonces, de alguna manera, hay muchas personas que estamos vacunadas, pero todavía falta un esfuerzo más, sobre todo si yo voy a entrar a esas zonas. Sí, doctor, de esas reacciones que tiene el cuerpo, ya para concluir de todo lo que hemos hablado de este tipo de enfermedades, ¿qué es lo más común que nos da? Por ejemplo, la diarrea se me ocurre a mí que podría ser como lo más común que uno le puede dar, o hay otro tipo de reacciones que puede tener el cuerpo, sea por comida, sea por bebida, lo que en general más nos puede afectar. Creo que de hecho ha recibido ese moquete, ¿no? Se habla de la diarrea del viajero. Entonces suele suceder que cuando uno entra a una flora diferente, a una alimentación diferente, a veces solamente el uso de ciertos condimentos hace que mi manifestación sea un cuadro diarreico. Muchos de ellos se controlan solitos, pero algunos necesitan al menos medidas de hidratación constante y cuidados generales. Pero realmente la más común sí es la enfermedad diarreica. Muy bien, vamos inmediatamente a las conclusiones de nuestro programa. Aquí las tenemos. Miren, los tarros de galletas vacíos, las llantas, los floreros y los envases de gaseosa son potenciales criaderos de mosquito. Siempre se debe revisar que no haya aguas limpias expuestas, como en el caso de los lavaderos. Aunque existe mayor información entre el público sobre los riesgos de las enfermedades transmitidas por mosquitos, es necesario, oigan bien, es necesario el uso de repelentes y ropa de manga larga. Bueno, doctor Franklin, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a comprender tanto este tema y aprender tanto sobre este tema. Muchas gracias por la invitación y quizá un recorderis final. El hecho de que yo ya haya estado en esa zona no quiere decir que esté protegido.
yo puedo no haber sufrido nunca la enfermedad y cuando llego a esa zona preciso me toca, entonces es mejor prevenir que curar. Muy bien, y yo quiero agradecer antes de despedirnos, muchísimas gracias a Sokol Flores por este súper arreglo navideño que aquí lo tenemos, véanlo ahí. Con esas hermosas rosas y tiene otra variedad de flores colombianas, hay que decirlo, flores colombianas de exportación. Las flores de Colombia, ustedes saben que iluminan millones de hogares y transforman espacios y alegran momentos especiales ahora en Navidad, como lo está haciendo hoy en nuestro estudio aquí en directo. Y recuerden que lo importante es no bajar la guardia. Estamos acostumbrados a que estas enfermedades pasan por oleadas o temporadas, como lo decía el doctor, sin embargo el mosquito siempre va a estar allí presente. Al no prevenir de manera adecuada y correcta, de alguna manera le estamos abriendo la puerta de nuestras casas para que entren. Gracias como siempre por la sintonía, por acompañarnos, por sus comentarios. Mañana nos vemos con otro tema de interés aquí en directo. Feliz día.